Hay quienes miran la cultura como un escaparate y quienes la recorren como un territorio. Antonio Gárate Oronoz pertenece a esa rara estirpe que no levanta la voz para imponerla, sino que afina el oído para escucharla. En un tiempo de ruido, inmediatez y titulares sin poso, dirige un espacio donde la cultura aún puede respirar, pensar y demorarse. Esta conversación no pretende dictar sentencias, sino abrir ventanas. Bienvenidos a La Vaca sin cencerro. Aquí, la cultura no corre, rumia. Antonio Gárate Oronoz. De bien nacidos es ser agradecido. Por supuesto. Te refieres porque te he dicho, voy a agradecer Exacto. Que me hayas invitado, Exacto. también a tus compañeros en este pequeño set. Estoy encantado, Juan Luis, de que me hayas traído, de que recordemos viejos tiempos. Hace 40 años Sí. que tú y yo empezamos en Radio Paraíso. Sí, yo sé sí. que ese es uno de los puntos fuertes de esta entrevista, así que gracias. Gracias a ti, Antonio. Antes de la televisión pública y el cine, hubo radios libres, que acabas de mencionar. ¿Qué te dieron aquellas emisoras que no te haya dado ningún medio importante? Bueno, pues una primera oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene una serie de hobbies cuando es un adolescente. Decía Robert Redford en Memorias de África con Meryl Streep, por la cándida adolescencia, ¿no? Es el brindis. Pues por esa cándida adolescencia uno llega a una radio, como Radio Paraíso, a contar aquello que le mueve, ¿no? En aquel caso fue la música, el cine, y te pones a prueba, ¿no? Piensas que puedes encontrar almas gemelas por el camino y, bueno, pues es una forma de comunicarte, de llegar a otros, de salir de tu soledad, de salir de ese chico que escuchaba un disco de The Cure, de Smiths, ahí tumbado en la cama mirando el techo, ¿no? Pues de repente te colocas delante de un micrófono y piensas que tienes algo dentro que quieres compartir con otros. Tiempos de estudiante de Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Participaste en esa Radio Paraíso, una radio hecha más con deseo que con medios. ¿Qué aprendiste allí sobre comunicar? Aprendí a quitarte el miedo, a confiar en ti mismo, a darme cuenta que podía ser uno más de otros que iban con el mismo ánimo. Antes de llegar a esta entrevista he tomado notas, he escarbado en mis recuerdos, ¿no? Y me venían nombres de compañeros de curso. Me acuerdo, por ejemplo, de Pascual García Arano, fallecido recientemente, desgraciadamente, que estuvo en El Mundo, entre otros medios, y que además publicó un libro titulado Radio Paraíso, un libro de relatos breves. Por ejemplo, Pablo Recalde, que hacía música, tenía un grupo que se llamaba Encantos Postizos, Sí. y él también tenía un programa en Radio Libre. No era la Radio Paraíso, la suya era otra radio, ¿no? Y no podemos olvidar a alguien importante también en nuestras vidas durante un tiempo, Toño Rever, del grupo La Síntesis, con quien fui al primer restaurante vegetariano en Pamplona, en la calle San Nicolás, contigo. Sí. Entonces son recuerdos imborrables, ¿no? ¿Qué aprendes? Aprendes a que quieres formar parte de ese club de inconscientes, de locos, de gente que quiere comunicar, de gente que tiene curiosidad y que tiene por delante descubrir el mundo. Compartimos micrófonos en aquella emisora libre y en la sección cultural, que era La Viga, o la radio cultural de Radio Paraíso, que tenía aquella precariedad que hoy se echa en falta. No sé si tú lo echas, pero esa precariedad, yo no sé si eran por ser tiempos muy ilusionantes por la juventud, o no sé cómo explicarme ahí para... Precariedad en el sentido de que con pocos medios pues intentamos hacerlo más grande o dar lo más grande que teníamos. Mira, yo recuerdo que aterrizo en Radio Paraíso en el año 84. En el 83 empecé la carrera, tenía 17 años. Nací el 30 de diciembre, en septiembre tenía 17 años.
recuerdo un momento mucho más feliz cuando ya compartí radio contigo, que fue en La Viga, ¿no? Sí, Que hacíamos sí, un sí, programa La de Viga. música, Sí. también metía cosas de cine y precariedad, sí, pero yo creo que lo importante sigue siendo lo mismo aunque tengas todos los medios, es el deseo de comunicar, el deseo de prepararte las cosas, estés ahora mismo en un programa como el que yo hago, La Hora Cultural, o estés en Radio 3, en Radio Nacional o en la cadena SER. Al final es querer contar algo a alguien y contarlo de la mejor forma, documentándote, procurando que quien te escucha no pierda el tiempo, que le has dado pistas, que él puede seguir haciendo el trabajo para descubrir más autores, para descubrir esa novela de la que tal vez solamente has dado el título, ¿no? Entonces, bueno, lo principal es comunicar. Decía nuestro profesor Esteban López Escobar en la universidad aquello de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. También pienso yo que el periodista es el mensaje. Un periodista que trabaja con rigor, con pasión, eso se contagia y al final llegas a la gente. Estuvimos en la facultad con grandes, pero para nosotros ese reto iniciático en las radios libres fue como nuestra verdadera escuela de periodismo, ¿no? Porque estábamos ahí, de alguna manera, planteando ahí, pues eso, me acuerdo cuando vino Almodóvar, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Con Carmen Maura, claro, tú estabas a la vez colaborando en la primera revista de los Golem, que habían pasado de los cines Equiñe, que estaban en los antiguos capuchinos de Marcelo Zelayeta, habían pasado a la zona ya de Yamaguchi. ¿Te acuerdas perfectamente, no? Me acuerdo perfectamente, me acuerdo muchísimo de esos encuentros. Bueno, uno tenía la sensación de perder la virginidad como periodista, ¿no? Es como cuando uno tiene sus primeras relaciones sexuales, ¿no? Descubrir algo nuevo, ¿no? Esa radio donde tú podías poner a prueba tu vocación, ¿no? Mira, yo quiero ser periodista, yo quiero comunicar, ¿no? Has mencionado los cines Golem, clave en lo que es el tejido cultural de Pamplona, ¿no? Sí. La revista, ¿cuánto le debemos a gente como Josécho Moreno, que en paz descanse, Pedro Zaratiegui, José Miguel Echarte, Otilio García, que levantaron ese cine donde pudimos ver a Theo Angelopoulos, Nagisa Oshima, pudimos ver Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch, nos abrieron todo un mundo de un cine, el cine independiente, Kevin Smith con Clerks o Gumo de Harmony Korine, ¿no? Muchas películas que de no verse en Golem no podías verla en ningún sitio, no existían las redes sociales, existían pues bueno los videoclubs, pero rarezas no era fácil. Pero es que yo recuerdo en los cines Golem ver Vértigo por primera vez de Hitchcock en pantalla grande, o ver por ejemplo Novecento, o ver por ejemplo Ran de Kurosawa, ¿no? O sea, momentos inolvidables, ¿no? Y la revista pues fue importante, fue como otro lenguaje diferente al radiofónico, donde uno tiene que trabajar con el lenguaje escrito, pero al final la historia es la misma, contar algo. Mirando atrás, ¿dirías que tu forma de hacer periodismo se forjó más en aquellos márgenes que en las redacciones oficiales? No, sí en el sentido de uno va detectando cosas, ¿no? Que tienes que estar preparado, que tienes que manejar el medio, tienes que trabajar un poco la voz, tienes que saber poner una pletina, un disco en nuestro caso, pero luego llegas a un medio donde formas parte de una familia, de una línea editorial, de una empresa. Al final se trata de ser uno mismo, pero también formas parte de algo más grande y tienes que desdoblarte, ¿no? Tal vez con una radio libre, con un medio autogestionado, eso no tienes que reflexionarlo, ¿no? Pero cuando pasas al ámbito profesional, a medios como Radio Televisión Española, donde yo estoy metido, pues evidentemente ahí sí hay un trabajo de tener claro con quién estás, para quién trabajas. ¿Se puede enseñar hoy a un joven periodista lo que se aprendía haciendo radios libres? ¿Se podría enseñar un poco lo mismo o no? Se puede enseñar cosas, se puede decirle que está muy bien especializarse,
que en la radio libre pues uno le pega a temas políticos, tú y yo le pegábamos a la cultura, otro se especializa en música. Yo creo que la especialización es importante. En este mundo donde hay tantas voces, donde casi hay más oferta que demanda, no solamente a la hora de consumir cultura, sino consumir información, el estar especializado, el hacerte con una voz que sea respetable, una voz en la que los demás confíen, es importante. ¿Qué Pamplona cultural recuerdas de aquellos años y qué Pamplona ves ahora? Porque aunque vives en Madrid, llevas ya 30 y tantos años, ya casi 40 viviendo en Madrid, pero Pamplona no te has desvinculado, sigues teniendo a tus hermanos, tu familia. Mira, yo creo que la Pamplona de ahora es una Pamplona muy globalizada. Yo creo que lo que encuentras en Pamplona ahora lo encuentras en Logroño, en Soria, en Madrid, Barcelona, Valencia. Eso es lo bueno y lo malo que ha traído la globalización, Internet. Yo recuerdo aquella Pamplona de los festivales de verano de Príncipe de Viana. Sí, sí. Siempre creo que hay que reconocer el trabajo que hizo, por ejemplo, Ignacio Aranaz. Sí, sí. Creo que no se ha tenido en cuenta el esfuerzo, la cabeza que él tuvo pues para traernos a... Recuerdo a una bailarina que vino al Teatro Gayarre canadiense, Mary Gillis, o cuando tú y yo vimos en la Ciudadela a Tuxedo Moon. A Tuxedo Moon. Bueno, impresionante. Que era un grupo que habíamos visto sí. En la Edad de Oro de Paloma De Chamorro, y lo efectivamente. teníamos en Pamplona, Sí, ¿no? sí. Pues gracias a esos festivales de Príncipe Viana eso fue posible. La Escuela Navarra de Teatro. Claro. Muy importante también, ¿no? Sí. Para toda la gente que empezamos a hacer cortos, de ahí salieron actores, actrices, yo contacté con Carlos Ibarra, con Marichu Catalán, en fin, con un montón de gente que se estaba moviendo también, que tenía esa inquietud artística, ¿no? Yo creo que ahora todo se mueve en redes, ¿no? Entonces, desde luego, de pesimismo, cero, de crítica negativa, por mi parte, cero. Creo que seguramente hay gente como tú y como yo así. Antonio, ¿en qué momento sentiste que aquello no era solo militancia cultural, sino vocación? Fíjate, la militancia cultural es un término que nosotros no manejábamos. No. Yo creo que el tema de la militancia ha venido décadas después, sí. ¿No? Nosotros hacíamos algo que nos apasionaba, ¿no? Y que queríamos compartirlo con más gente, ¿no? A lo largo de la entrevista he pensado en dos nombres que no han salido todavía, ¿no? En este momento de pausa me han venido a la cabeza. Uno es el de Luis Ustarroz, el que puso en marcha Radio Paraíso, que fue clave. El alma mater. Es de esas personas que de repente algo vio en nosotros. Nos dijo, venga, tal hora, tal noche tenéis un hueco. Entonces, de alguna forma, alguien te está depositando, confiando. Alguien está depositando confianza en ti, alguien cree en ti y eso te da seguridad. Y otra persona para mí muy importante fue Blanca Armendáriz, de Discos Chaston. Nosotros entrábamos en la tienda, le pedíamos prestados discos y nunca puso ninguna pega. Recuerdo que traíamos los discos de Echo and the Bunnymen, los discos de Violent Femmes, The Lords of the New Church. Nick Cave en sus inicios. Y luego también, importantísimo, tener un modelo en la televisión, en la radio. Para mí fue muy importante tiempos modernos de Radio 3 con Manolo Ferreras, Fernando Poblet. Fueron programas muy importantes, lo que hacía Flor de Pasión, Tomás de Pablos, lo que hacía Jesús Ordovás, y en la tele Paloma Chamorro y la Edad de Oro, que marcó a toda una generación, ¿no? Entonces, tener esos referentes y tener personas cerca, en Pamplona, que creen en ti, que piensan que tú no vas a estar perdiendo el tiempo o que no eres un advenedizo, aunque fuésemos unos principiantes, pero detrás traíamos ya algo que habíamos mamado, ¿no? Habíamos mamado música, cine, no éramos personas que se ponían ante algo por primera vez, ¿no? Sino que teníamos cosas dentro que podíamos comunicar, ¿no? Entonces, esos nombres yo creo que hay que destacarlos. Y además sin ningún tipo de connotaciones, ni dogmas políticos, ni adoctrinamientos, sino lo que dices tú, confiar totalmente en la pasión de dos chavales que estábamos allá. Y luego sí que, retomando lo de la militancia, que no es una expresión que utilizábamos nosotros, sí reconozco
que otros colegas que hacían programas en radios libres tenían un pulso más político. Sí. Yo creo que en ese sentido las radios libres fueron altavoz de otros puntos de vista, de gente muy subversiva, de gente transgresora, y yo creo que de alguna forma nosotros pusimos nuestro grano de arena en lo que se llama la contracultura. Sí. ¿Qué es la contracultura? Lo diferente a los 40 principales. El underground. O sea, Violent Femmes, Echo and the Bunnymen, Japan no salían en la lista de los 40 principales, ¿no? Esa contracultura que de alguna forma representaron gente como Pepe Rivas con la revista Ajo Blanco, sí. La Luna de Madrid, Sí. Pepe Rivas, que ha publicado ahora un ensayo maravilloso, Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler. Sí. He tenido ocasión de entrevistarle. Toda esa gente que representó... Tintimán, has hablado de la revista La Luna en Madrid, la revista Tintimán en Galicia. Muchas. Sí, Jorge Martínez, Jorge Ilegal, decía hace poco, tuve el gusto de entrevistarle en un par de ocasiones, desgraciadamente ha muerto recientemente, que los periodistas de Madrid no caían en lo que se estaba haciendo en Oviedo, en León, en Vigo. Sí. En Vigo se hacían muchas cosas, en Valencia, en Pamplona, en Donosti. En Donosti, fíjate los grupos que salieron. Sí. Duncan Du, La Dama se esconde, Sí. 21 japonesas. Yo creo que ha habido una movida también fuera de Madrid y fuera de Barcelona que querían contar algo que no estuviese en lo que es la cultura oficial. Lo que pasa es que luego los políticos, los más listos, sobre todo desde que el PSOE llega al poder, sí que de alguna forma engancharon con toda esa cultura. Sí. Y de ahí está la movida, ahí está Alaska, los grupos que luego pues tuvieron una ventana como Televisión Española y ponerse al frente de la bola de cristal. Así es. ¿En qué momento, Antonio, sentiste que el periodismo cultural no era solo un oficio, sino una forma de estar en el mundo? El momento que ves que tiene que ver contigo, el momento que ves que ordena tu vida, que eres útil a los demás. No solamente es una cuestión de ganarse las lentejas, sino de aportar, de decir, bueno, yo aquí invierto mi tiempo, lo invierto con gusto porque me apasiona los contenidos que tengo entre manos y creo que puedo llegar a otro para darle la pista sobre un libro, una película, un disco. Eso a mí me produce mucha satisfacción. Recién licenciado en el 88, el siglo pasado, el siglo XX, hiciste un corto que para ti también fue La Espera, que fue un sobresalto en ese momento para ti. Fue un momento importante, recuerdo que también ahí, por ejemplo, me apoyó la institución Príncipe de Viana, me ayudó económicamente para levantar ese corto, lo hicimos en blanco y negro, en la estación de Corella, con un director de fotografía que vino desde Barcelona. José Luis Guerín, el director de cine, me dio muchas pistas, incluso alguien de su equipo participó en mi cortometraje llevando la producción. Para mí fue muy importante, ¿no? También otro momento en que te pones a prueba y que dices, bueno, por este camino también me siento bien, por este camino siento que de alguna forma toma cuerpo lo creativo que todos llevamos dentro. Yo creo que todos tenemos un temperamento artístico. Luego con el tiempo se descubre quiénes son los auténticos artistas y quiénes no. Yo no me veo un artista como un Bergman, como un Almodóvar, no me veo un artista como Visconti o como Fellini, ¿no? Que han creado universos, pero sí que es cierto que al principio era muy consciente de mi temperamento artístico y también eso me producía mucha satisfacción. Y cuando el corto recibe algunos premios, para mí fue muy importante verlo en el Cine Casablanca de Barcelona, antes de una película de Kubrick. Yo me iba allí como un espectador más para llenar mi vanidad y ver mi corto antes de la película de Kubrick, ¿no? Entonces todo eso, claro, es inolvidable, ya forma parte de tu biografía. Luego le siguió otro corto con un título de... Anoche soñé que alguien me amaba, a partir del título de una canción de los Smiths, y luego hice 2 largos, todo de una forma un poco amateur. Hice Besos y Abrazos y Un año en la luna. Amateur significa que lo haces con mucha pasión, que te dejas la vida, la energía, y el dinero, que arrastras como el flautista de Hamelin a un montón de gente detrás y llega un momento en que tienes que plantearte si vale la pena seguir así
o si hay que hacer el salto profesional. Yo el salto profesional con una producción convencional no pude hacerlo, porque igual me faltó más talento, me faltó dar con la persona clave, y luego también el periodismo me llenó mucho. El periodismo ordenó mucho mi vida, me sentía muy bien trabajando en un medio de comunicación y uno no llega a todo. Me acuerdo del estreno, ¿qué año sería? La de Un año en la luna en el cine Carlos III aquí en Pamplona, sería el 2004, 2003, 2004, sí. 2004, y fue también, pues eso, poder estar contigo allí, o sea, para mí fue impresionante, o sea, sí, sí. A mí me encantó estar varias semanas en el cine Carlos III, se estrenó también en Madrid, los también. cines Verdi, Sí, porque además Gran el Vía. distribuidor era Sherlock, dueño de los cines Verdi. Recuerdo que la crítica de Millito Torreiro en El País fue fantástica, pues me sentí muy colmado, ¿no? Pero tuve la sensación de que lo que quería contar lo había contado ya, y hasta hoy no he hecho nada más. Y cuando las películas había que kinescoparlas en Suiza o... Etalonarlas, Buah. era un trabajo de chinos, ¿no? Sí, sí. Ahora reconozco Sí. que hay una ventaja, con un móvil se puede hacer un largo si tú quieres. Sí, 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 sí. Como hacemos esta fabulosa entrevista. Sí, sí. Ya ves tú, aquí con todo un equipo, y con unas cámaras fantásticas, en este rincón del casino, nos estamos haciendo aquí un plato y un Ya lo programa creo, estupendo. ya lo creo. Va Hay casi sin detrás un cencerro. gran equipo, hay detrás un gran equipo, Antonio. La hora cultural apuesta por la pausa en un medio que premia la prisa y la política. ¿Es una resistencia consciente? Bueno, hay una parte, por parte de la casa, valga la redundancia, en que la radio pública tiene que ofrecer cultura. Pero ahora mismo, ¿cuál es la voz de un programa de cultura? Desde luego, la hora cultural para nada tiene el altavoz de la Edad de Oro de Paloma Chamorro. Vivimos otro tiempo, un mundo en el que hay muchísimas voces, donde la gente ya no ve la televisión de forma convencional, ni la enciende. La gente ve televisión a la carta, la gente se informa por las redes, donde hay más oferta, lo he dicho antes, de información que demanda. Antes vivíamos más eso que se conoce ahora como el slow life, una vida más calmada. Cuando hacíamos un programa en Radio Paraíso, teníamos oyentes, llegábamos, porque no eran tantos canales. Ahora es que son cientos de canales, ¿no? En televisión, tú y yo pertenecemos a la generación que vimos 2 canales, la 1 y la 2. Sí, sí. Ahora es otro mundo, ¿no? La televisión a la carta, todas las plataformas, todo el cine de ficción que ya ni llega a la gran pantalla, sino que directamente se ve por Netflix. Es un mundo completamente diferente. La hora cultural, bueno, pues yo doy lo mejor de mí mismo, y las personas que están en mi equipo damos lo máximo. O sea, Se nota. el invitado, cuando venga, que no tenga la sensación de perder el tiempo, de que te has leído el libro, que has llegado a fondo en lo que pueda, por el tiempo que uno tiene, ¿no? Que has ido a ver la obra de teatro antes de traer al director, a los actores, y luego mimarlo, ¿no? Buscar en documentación imágenes de archivo, que el programa también valga como programa de televisión, no solamente contar algo que tiene que ver con la cultura, sino que el programa de televisión sea entretenido, tenga un ritmo, dé espacio a que filósofos como Javier Gomá, o artistas como Leo Bassi, Albert Boadella, Alberto San Juan, Juan Manuel de Prada, gente que tiene un criterio, que pueden dar una lectura de la actualidad, tengan sus minutos. No solamente vengan a hablar de mi libro, como Paco Umbral, sino que además den una opinión de lo que está pasando a nivel político, de lo que nos preocupa en la calle. A mí me parece muy importante que haya espacios donde estas voces tengan su momento, porque estoy seguro que al otro lado hay gente con hambre de conocer otras opiniones. Aquellos programas y aquellos tiempos de José Luis Balbín, La Clave, o Fernando Sánchez Dragó, Fernando Arrabal, eso sería inconcebible hoy, ¿no? Bueno, yo creo que algo hay,
yo creo que algo hay, ¿no? Hay que buscarlos. Pozo han dejado. Sí, han sido referentes, ¿no? O programas de cine, ¿no? Mira, me viene a la cabeza ahora, ¿no? ¿Te acuerdas? Sábado Cine, presentado por Manuel Martín Ferrán. Sí, sí. O programas como De Película, con José Infante, que era el director, ¿no? O todo lo que programaba La 2, cine mudo. Yo recuerdo ver películas de Harold Lloyd, de Buster Keaton. Bueno, todo eso fue súper importante, ¿no? Para la educación sentimental también de varias generaciones. Ya lo creo. ¿Qué le debe el periodismo cultural al silencio? ¿Y qué le debe a la palabra? El periodismo cultural lo que tiene que hacer es revalorizar más el silencio. Hay mucho ruido en nuestras vidas, ¿no? Hace poco hablábamos de que estamos muy pendientes del móvil, ¿no? Qué difícil es estar quieto, parado, como decía Pascal, ¿no? Que el gran problema del ser humano es que no sabe estar quieto un tiempo breve en una habitación escuchando lo que te dice tu voz interior, ¿no? Yo creo que el periodismo cultural tiene que revalorizar más el silencio, revalorizar también más la palabra de aquellos que tienen criterio, de aquellos que tienen conocimiento, la palabra de los sabios, no tanto de los políticos que están constantemente copando los medios. Nosotros los periodistas somos culpables de que ellos estén en primera línea, ¿no? Sí. Entonces, oímos siempre como algo muy déjà vu, y hay que dejar espacio a los que dominan la palabra, el pensamiento, la reflexión, los que hacen un análisis del mundo en el que vivimos. Quizá los periodistas tengamos que hacer como muchos músicos que se enfadan con el público, como Enrique Bunbury o el difunto Robin Iniesta, que hace poco también, bueno, hace no mucho, se enfrentó con los propios fans que estaban viendo el concierto y le dijo, oye, disfrutad del concierto, no estéis ahí con el móvil grabando, ¿no? Entonces igual también a los políticos tenemos que decir, oye, ya hasta que habéis llegado, Bueno, abriros vuestros canales por ahí, ¿no? En las redes sociales. Como tienen ellos el poder, claro, en los medios públicos, pues cortan mucho, claro, el bacalao, ¿no? Pero también... No debería ser, pero bueno. También el oyente, el espectador, tiene que buscar lo que hacíamos tú y yo. Sí. Lo que hacíamos tú y yo y mucha gente que nos está mirando, ¿no? Buscar podcast, buscar canales de YouTube, donde hay gente que en un plano medio, sin más artificio, cuenta cosas muy interesantes. Es ponerse como la bruja Lola, pero para hablar de filosofía. Exacto. O sea, yo creo que eso existe. Eso, la gente está cansada de lo trillado, de los mensajes de siempre. La gente busca nuevos mensajes y hay que ser activo también. Hay que buscar esos medios, esos canales, hay que buscar esas voces. Me estás respondiendo a la pregunta que iba después, que es si crees que la cultura sigue siendo un espacio de pensamiento crítico o ha sido domesticada. Entonces es lo que dices, hay que buscar, ¿no? Hay que buscar. Hombre, ser crítico. Hay mucha cultura domesticada, sí, en el sentido de que no le mete el dedo al ojo del poder. A mí me parece muy importante que en la cultura haya voces que remuevan al poder, que nos remueva a todos de cómo estamos viviendo, pero que a los del poder los ponga de vuelta y media. Desde una radio libre, desde los medios alternativos, eso se puede hacer. Desde los medios convencionales que dependen de una publicidad o dependen del gobierno de turno, eso es muy complicado. Yo me siento muy orgulloso de las entrevistas que me han causado problemas. Por ejemplo, me causó muchos problemas la entrevista que le hice a Fermín Muguruza de Cortatu. Sí, sí. Yo no era consciente de que era la primera vez que en televisión española estuvo Fermín Muguruza en directo. Pues al día siguiente hubo quejas por parte de un grupo político, cómo habíamos llevado a un proetarra a un programa de cultura, y yo al principio le dije al espectador, nuestro invitado y un servidor no compartimos muchas ideas, pero reconozco que es un artista de los pies a la cabeza, que ha hecho una música importante, que ha sido un hombre clave en un movimiento como el rock radical vasco. Esa entrevista me causó muchos problemas. Una más reciente, entrevistar a Enrique Zimmerman, el periodista judío que ha sido corresponsal muchos años en Israel, ha escrito un libro, El Enigma de Israel,
Y en la entrevista, hace poco hubo quejas a la defensora del pueblo de Televisión Española de por qué no habíamos sido más duros con Netanyahu. Nosotros en el programa, en la entrevista, hablamos de las protestas internacionales que hubo por todo lo que estaba ocurriendo en Gaza, pero sí que es cierto que Enrique Zimmerman, judío, él se cebó sobre todo en Hamás. Entonces muchos espectadores dijeron, falta un contrapeso para que esa entrevista... Y otra entrevista que me ha causado ciertos problemas, como gente que se ha quedado como muy desconcertada, es la que le he hecho, por ejemplo, a Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, que ha hecho un libro sobre los mártires del 34, 39 mártires del 34 en España. Un libro sobre los mártires que ha sufrido la Iglesia, que ha sufrido por ideas, sobre todo fue en la Revolución de Asturias, pero también en la Guerra Civil hubo muchos mártires. Pues el último ganador del Premio Nacional de Literatura me felicitó por ese programa, y hubo otra gente que no entendía por qué tú habías invitado. A mí el tema de los mártires me interesa mucho, y una de las últimas películas de Terence Malick habla de un mártir, de un hombre que no le juró lealtad a Hitler, y hay un libro fabuloso sobre esta historia. Esas entrevistas que te causan problemas, donde de alguna forma te alejas del periodista que da masajes, me han producido mucha satisfacción. Me han producido disgusto, pero al mismo tiempo satisfacción. De todas formas, nosotros hacemos periodismo cultural. Yo creo que, Juan Luis, tú también has hecho mucho periodismo cultural a lo largo de tu trayectoria. Que hagamos masajes no me parece mal, porque el público ya decidirá más adelante si ese escritor hay que lanzarlo al infierno o subirlo a los cielos. ¿Quién somos nosotros para que, una vez que hemos traído a un invitado, a una invitada, ponerlo ahí a los pies de los caballos? Hemos empezado por ahí, que de bien nacido es ser agradecido. Entonces tienes que agradecer siempre, aunque luego seas crítico, ¿no? ¿Qué te gustaría que quedara de tu trabajo dentro de 20 años, Antonio? ¿Qué queda del trabajo de los que llevaban la librería El Parnasillo? Javier, lo suelo ver. ¿Qué queda del trabajo de los que llevaban la librería Gómez en Pamplona? ¿Qué queda del trabajo de nombres que han salido aquí? Ignacio Aranaz, Blanca Armendáriz, Luis Ustarroz, todo ese grupo de cines Golem, Otilio, Josécho, José Miguel, Pedro. Pues queda el recuerdo de gente que vivió la cultura de forma apasionada y que trabajaron sin mirar el reloj, con rigor, buscando lo mejor para los demás. Eso me gustaría que quedase de mí. Si yo soy un pálido reflejo o un ejemplo pequeñito de todo esto que te acabo de mencionar. Genial. ¿Y qué significa para ti hacer periodismo sin cencerro? Pues mira, periodismo sin cencerro, me viene a la cabeza aquello que dijo Stravinsky: en los límites se reconoce al genio. Con o sin cencerro, yo creo que Stravinsky te diría casi prefiero con cencerro, porque así ya sé entre qué límites me muevo para sacar lo mejor de mí. Yo, por ejemplo, ahora hago periodismo con cencerro, permíteme la metáfora, en Radio Televisión Española. Sé muy bien dónde estoy, a qué familia pertenezco, en qué empresa estoy, cuál es la línea editorial, y te he dicho antes, intento ser uno más de ese gran equipo sin dejar de ser yo mismo. Gracias, Antonio. Aquí en Vaca sin cencerro puedes hacerlo sin cencerro. Gracias a ti, Juan Luis, porque has sido también una persona muy importante en mi vida, en esos primeros años de periodismo, de Radio Paraíso. Fuiste un hombre con el que compartí muchos gustos musicales, muchas risas, tu sentido del humor. He tomado siempre nota de ese sentido del humor que lo llevas al día de hoy, y me gusta que aquel espíritu lo sigues manteniendo con este espacio que tienes ahora mismo. Felicidades. Gracias, igualmente, Antonio. La cultura no siempre grita, a veces susurra. Antonio Gárate Oronoz
escucha ese susurro y lo convierte en palabra compartida. En un mundo que corre, hay quien decide quedarse para pensar, mirar y contar mejor. Desde La Vaca sin Cencerro celebramos a quienes siguen creyendo que la cultura no es un adorno, sino una brújula. Gracias por caminar sin campanas. Vaca sin cencerro, eco frente al altavoz. No seguimos el camino, lo inventamos con la